Está con nosotros vía telefónica Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Bursátil de Banco Base. ¿Cómo estás, Gaby? Buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Gracias por tomar la llamada. Pues, ¿cómo has observado el deterioro del panorama económico del país? Hemos hablado contigo en varias ocasiones y pues, bueno, se han cumplido algunos de las proyecciones que hay. ¿Cómo observas el 2017? Bueno, pues se cierne mucha incertidumbre sobre la economía mexicana en el 2017, sobre todo pues después de que Donald Trump ganara las elecciones en Estados Unidos. Y bueno, creemos que el escenario que tiene mayor probabilidad es que se dé una desaceleración en México el siguiente año, probablemente que creceremos entre 1.2 y 1.5% como consecuencia precisamente de la incertidumbre, que haya probablemente una caída de la inversión extranjera directa, y todo esto porque pues seguramente Trump entrará pues iniciando una renegociación del Telecán, y en un inicio, bueno, pues la renegociación no es mala, ¿no? Pero lo que sí es malo es no saber exactamente cómo va a quedar al final el tratado. Creemos que la renegociación lo va a hacer conforme los tiempos marcados en el tratado. Si llegara a haber algún cambio, sobre todo preocupa en la parte del sector automotriz y autopartes, eso se vería reflejado en 2018. Y por otro lado, bueno, pues también la desaceleración obedece a que creemos que también la inversión nacional bajará, sobre todo por el alza que han tenido las tasas de interés este año. Por el lado de la inflación, pues hay varios factores que están presionando la tasa de crecimiento de los precios hacia arriba. Pues está la gasolina, también las tarifas eléctricas, también la depreciación que ha tenido el peso este año, que entre su parte más baja, del 17.17 a la más alta, 21.38, pues es una depreciación del 25%. Pues todos estos factores creemos que pueden llevar a la inflación consumidor a subirse a lo mejor por arriba del 4%. De hecho, todo esto también se ha visto reflejado en las expectativas, en la encuesta de expectativas del sector privado que salió el día de hoy, y en donde precisamente se refleja pues que los especialistas del sector privado pues están esperando pues un crecimiento aproximado de 1.6% para el siguiente año y que la inflación esté por arriba del 4%. Entonces, no estamos hablando de un escenario trágico, sino simplemente un escenario con mucha incertidumbre y pues con cierta dificultad tanto para los consumidores como para las empresas. ¿Cómo la compararías, Gaby, con respecto a la gran recesión de 2008? Ahí sí México en 2009 entró en una recesión. ¿Cómo compararías el momento con respecto a la incertidumbre y las variables económicas que estamos observando? Bueno, lo podemos comparar o decir que es similar en cierto punto, porque en el 2008 no sabíamos en dónde iba a parar, ¿no?, la gran recesión de Estados Unidos, que en ese momento, pues al principio parecía ser solamente un problema, ¿no?, en los créditos subprime, que luego se extendió, ¿no?, inmediatamente hacia todo el sistema financiero. En lo que es diferente es que, pues en el 2009 la economía mexicana, el PIB cayó alrededor del 6%. Ahora no creemos que vaya a haber una recesión, sino simplemente una desaceleración. Es decir, que el PIB sigue creciendo, pero a una menor tasa de como lo ha estado haciendo. Y por otro lado, tampoco creemos que se vaya a convertir en una crisis, a menos de que, por ejemplo, Donald Trump pues, iniciara la renegociación y que impusiera aranceles o medidas irracionales que inclusive ellos mismos también se verían afectados. Entonces, podríamos decir que es igual, en resumen, en el punto donde existe mucha incertidumbre, no sabemos exactamente cómo quedará la renegociación del Telecán, y sobre todo por el temperamento de Trump, ¿no?, de que como que va y viene, no es perfectamente racional. Entonces, esto genera un poco de miedo, y es diferente la situación a la del 2008 porque no creemos que esto se vaya a convertir en una crisis, inclusive no creemos que vaya a haber una recesión, sino simplemente una desaceleración. Ahora, ¿cuál es el impacto que tendrá el aumento de la tasa de referencia del Banco de México? Pues el conjunto de los incrementos, porque ya está en 5.75 la tasa de referencia. ¿Esto cómo impactará a la economía mexicana en términos de la desaceleración? Que ya decías, bueno, pues hay ahí en la encuesta que realiza el Banco de México queda claro que se ve una desaceleración, pero ¿podría ser mayor a la que se está anticipando? Bueno, pues definitivamente que las tasas de interés más altas desincentivan al consumo y a la inversión, ¿no? Y pues estamos hablando de que, bueno, pues ya se incrementó 2.5 puntos porcentuales en el 2016 la tasa, es decir, fue bastante agresivo el Banco de México. La verdad es que uno se pone a pensar, bueno, ¿para qué incrementaron tanto la tasa? Pero es que entre todos los problemas económicos se podría decir que cuando la inflación se sale de control es lo que genera más daño a la población.
En el caso de México, bueno, pues hemos mantenido una inflación dentro de la meta de 3%, pero las expectativas para el siguiente año ya se estaban volando, sobre todo por pues los factores que mencionó hace rato, la gasolina, precios de la energía y depreciación del peso, porque inclusive algunos importadores este año pues han mantenido más o menos los precios, pues seguramente dando la vuelta al 2017, pues iban a repercutirlo sobre sus precios y esto iba a jalar también hacia arriba la inflación. Entonces, sí hay siempre, pues de los dos lados, ¿no? Como que el beneficio, por así decirlo, de los incrementos en tasa, pues están por un lado que pues se detiene la posible salida de capitales que se pudiera estar dando en el último trimestre del año y así en 2017 también por el mayor diferencial de tasas. Por otro lado también como que mantiene acotadas las expectativas de incremento en inflación para el siguiente año, pero definitivamente que sí deprime a la demanda interna. Y además que, bueno, pues tanto para las empresas y las personas que tienen deudas a una tasa variable, por ejemplo, las personas que están tarjetas de crédito y las empresas, pues cualquier crédito, ¿no? Porque sí más tantos puntos base, pues esto genera obviamente un pago de mayores intereses. Pues Gaby, te agradezco mucho, como siempre te estaremos buscando obviamente a la brevedad, porque mientras se vaya resolviendo esta incertidumbre, pues se irá ajustando el panorama económico para el próximo año. Muchas gracias. Gracias a ti, Rodrigo, por tenerme en tu programa. Buenas tardes. Buenas tardes. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.